te predicaron el evangelio y no te arrepentiste. ¡Ay, qué tonto fui!, dirá la persona maldiciéndose a sí misma por no haber atendido a la invitación del evangelio, por no haberse arrepentido de sus pecados, por no haber consagrado su vida a Cristo. Allí la memoria estará acusándolos y reacusándolos. Y con esto, yo creo que es más que suficiente para deshacer esas falsas enseñanzas del dormir del alma, de la aniquilación y el purgatorio, mentira del diablo. Escuela Primaria del Evangelio. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta escuela, la Escuela Primaria del Evangelio, una escuela sencilla diseñada para ti que amas al Señor Jesús y para ti que quieres aprender el Evangelio de una manera sencilla pero muy precisa. Así que te doy la bienvenida y comenzamos. Quiero recordarte, no te olvides, de que tengas una libreta y un lápiz para hacer apuntes y que pauses y repitas la enseñanza cuantas veces sea necesario, y esto es para que así aprendamos juntos. Lo prometido es deuda. En videos anteriores te había dicho que te iba a compartir el tema del infierno, un tema muy intenso, un tema muy importante, y como tú eres valiente, este tema es para ti. El compromiso de esta Escuela Primaria del Evangelio es la verdad y nada más que la verdad, y esa verdad tiene un nombre: el Señor Jesucristo. No hay materia, no hay doctrina, no hay enseñanza que nos pueda hacer pensar más seriamente o que nos haga sentir tal hasta llorar que la doctrina del infierno. ¿Por qué? Porque esta es una verdad, y es quizás la verdad más pavorosa que pudiéramos contemplar. Y sabes, porque este es el lugar donde los incrédulos y todos aquellos que rechazan a Cristo van a tener que estar y van a tener que aguantar el tormento y la angustia por toda la eternidad. Por eso es que hoy queremos tocar este tema, el tema del infierno, en esta escuela. ¿Sabes por qué? No podemos dejar de enseñar ni de predicar esa doctrina livianamente, no, sino que lo vamos a hacer de la manera más seria y compasivamente posible. Es pues el propósito de esta lección de presentar lo más claro y completo lo que la Biblia enseña acerca de esta verdad, y que solamente Dios nos dé mentes para entender y corazones para comprender su significado. La importancia de esta lección. Hoy en día existe el hecho de que el amor de Dios se está proclamando incluso de una forma excesiva. Pero hay algo que no se habla de eso, es del mensaje de la justicia retributiva, mensajes del juicio inevitable, mensajes acerca de la ira de Dios y del fuego eterno del infierno. Y de hecho esto rara vez se oye predicar desde cualquier púlpito, desde cualquier templo, iglesia o parroquia. Y uno de los propósitos y la importancia de esta lección es mostrar la mucha atención que la Biblia presta en este asunto. De hecho, su importancia se impone aún más cuando reconocemos que todo ser humano que muere sin Cristo pasará la eternidad en el lago de fuego. O sea que ser librado del infierno es parte de esa gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que ay de aquel predicador, ay de aquel pastor, ay de aquella persona que predica el evangelio que no advierte a los pecadores de huir de la ira venidera. Dios desea que el estudio de esta lección nos dé un deseo ardiente de ver salvo primeramente nuestras almas y de todas aquellas personas que nos rodean, las cuales amamos. En esta lección se expondrán 7 partes junto con sus subdivisiones, además de una conclusión. Así que, primera parte, la Biblia usa varias palabras para ese lugar que comúnmente conocemos como el infierno. Y estas palabras son: 1. Seol, 2. Hades, 3. Tártaros y 4. Gehenna. Comencemos con la palabra Seol. Esta palabra únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es idéntica al Hades que se encuentra en el Nuevo Testamento.
te voy a poner unos ejemplos. En el Salmo 18, verso 5, nos dice, ligaduras del Seol me rodearon. Y en el Salmo 116, verso 3, nos dice, me encontraron las angustias del Seol. Quiero aclarar algo. Este lugar llamado Seol no es el último infierno. La otra palabra que la Escritura utiliza en referencia al infierno es la palabra Hades, y esta es una palabra griega del Nuevo Testamento y es lo mismo que la palabra Seol, pero del Antiguo Testamento. Los ejemplos son los siguientes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 23, nos dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Lo mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, nos dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y otra palabra que se traduce como infierno en la Biblia es la palabra tártaros. Es una palabra griega y esta solamente se encuentra ubicada en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, donde dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles rebeldes fueron puestos en el Tártaros. Y aclaro, el Tártaros no es el Seol ni el Hades, sino que es un lugar de oscuridad y es un lugar donde los ángeles rebeldes están reservados para esperar el juicio de Dios. La otra palabra que en la Biblia traduce como infierno es la palabra Gehenna. Y el Gehenna era un lugar en el valle de Hinón, y en este lugar, en el Antiguo Testamento, se realizaban sacrificios humanos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 6, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Y este era un concepto que aludía a un valle cercano a Jerusalén que se había convertido en un basurero porque allí se le daba culto a un dios pagano llamado Moloch. Pero popularmente se identificaba con el lugar de los réprobos, a donde irían a penar a la hora de la muerte, porque era un lugar, como era un basurero, se echaba basura y perpetuamente había fuego que tenía que quemar esa basura, y esto a los judíos ponía en su mente el juicio eterno de los malignos. Ejemplos. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, verso 28, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Gehenna. También el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, verso 5, temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, Gehenna. Sí, os digo, a este temed. Recordemos pues, en esta primera parte hemos visto que la Biblia usa varias palabras para el lugar que comúnmente conocemos como infierno. Estas son Seol, Hades, Tártaros y Gehenna. Segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver ahora cuál es el uso y el significado de Seol y de Hades tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Seol en el Antiguo Testamento era visto como el lugar al cual todos los muertos iban y era el fin en el cual toda la existencia humana fluía. Consecuentemente, muchos lo consideraban nada más que la tumba, pero las escrituras del Antiguo Testamento lo hacen muy claro que el Seol era un lugar donde literalmente, número 1, de acuerdo al Salmo 19:7 nos dice, los malos serán trasladados al Seol. Número 2, era un lugar donde se experimenta la congoja. En el Salmo 18:5 dice, ligaduras de Seol me rodearon. Y congoja significa, es una pena intensa e incontenible que se exterioriza con llantos y
quejas. Número 3. Es un lugar donde se siente el dolor. Me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Número 4. También nos dice que Satanás y los inicuos, los pecadores, los malvados, serán echados allí y van a estar todos conscientes. En Isaías capítulo 14, del verso 9 al 17, vamos a extraer unas palabras las cuales nos dicen: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Recuerda esto, el Seol es la misma palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento como Hades. El Seol y el Hades es lo mismo. Seol, Antiguo Testamento; Hades, el Nuevo Testamento. Y este lugar, Hades, estaba dividido en dos secciones. Escucha bien. Antiguamente, este lugar estaba dividido en dos secciones. Una de ellas era el paraíso, también conocido como el seno de Abraham, y el otro lugar era el lugar de tormento, como vamos a estar viendo. Ok, veamos entonces la palabra Hades. Hades probablemente proviene de la palabra hado, que significa lo que recibe todo. Quiero aclarar esto. Nunca se debe pensar de Hades ni de Seol como meramente la tumba, ni como el abismo o la muerte, ni tampoco como el infierno, desde que es un lugar definido o una región a la cual iban todas las almas, salvas o no salvas, antes de la ascensión de Cristo. Recuerda esto, los creyentes piadosos del Antiguo Testamento o antes de la resurrección de Cristo no iban al infierno, iban al Hades, iban a la parte llamada paraíso, o también la parte conocida como el seno de Abraham. Pues esto, el seno de Abraham o el paraíso, era una de las secciones de el Hades o el Seol. De hecho, tú puedes mirarlo en esta gráfica. Era un lugar, pero dividido en dos partes. Una, el seno de Abraham, y la otra, el lugar del tormento. Ahora bien, si tú quieres indagar más, tú puedes ver que la palabra Hades se encuentra 4 veces en los evangelios. Te los voy a dar y te recuerdo, papel y lápiz, apúntalos y tú puedes corroborarlo en tu Biblia. Y esta se encuentra en Mateo capítulo 11 verso 23, Mateo capítulo 16 verso 18, en el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 15 y capítulo 16 verso 23. También existen otros usos acerca de la palabra Hades, y esta se hace en referencia al alma de Cristo. En el libro de Hechos capítulo 2 verso 27 al 31 tú lo puedes encontrar. También vemos en Apocalipsis 1:18 que Cristo dijo que tenía la llave del Hades. Y el apóstol Juan dijo que el Hades iba a entregar a aquellos que estaban allí en el juicio final, y que el Hades juntamente con los que estaban en él serían echados en el lago que arde con fuego y azufre. Eso lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 20 verso 13 y verso 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora pon atención a eso que te voy a decir. El Hades no es la morada permanente de las almas perdidas. No es la morada permanente, sino que es solamente temporal. Es el estado intermedio entre la muerte y el Gehenna, y cuando hablo Gehenna me estoy refiriendo al lago de fuego. Los pecadores están allí reservados hasta el día del juicio, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 2 verso 9. Y fíjate también
que en el pasaje de Lucas, en su capítulo 16, verso 19 al 31, en el cual se relata el suceso de el rico y Lázaro, aprendemos que el Hades o Seol, cualquiera de las dos palabras que quieras tú utilizar, como dijimos anteriormente, tenía dos secciones. Una era el seno de Abraham y el otro era el lugar de sufrimiento. Puedes verlo en sus versículos 22 y 23 y puedes verlo en este gráfico que te lo vuelvo a poner una vez más. Este era un lugar de fuego y de tormento. Puedes verlo en el verso 23 y verso 24. Este es un lugar donde los pecadores angustiados podían ver el estado bendito de los santos. El rico podía mirar hacia arriba, podía ver a Lázaro en el seno de Abraham estando en paz, mientras que él estaba angustiado y mientras que él estaba con una sed muy terrible. Además de eso, en el Hades, en esta parte de la condenación, es un lugar donde todos los pecadores tienen el pleno uso de sus facultades. O sea que ahí tienen el uso de todos, pueden ver, pueden sentir, pueden oler, pueden ellos tener esas necesidades que un cuerpo puede tener, pero en un sentido espiritual. Podemos ver que el rico podía ver, podía sentir, podía oír, podía hablar y podía recordar, aunque estaba en grandes tormentos. Ahora bien, pero si vemos y ponemos atención en el versículo 26, nos dice que es un lugar donde no hay escape. Es un lugar donde no hay salida. Era pues el Hades, una palabra usada para revelar la terrible condición de los inconversos entre la muerte y el juicio final, y obviamente la bendita situación de los creyentes entre la muerte y la ascensión de Cristo. El rico estaba en una condición muy triste y de angustia y de mucho dolor, mientras que Lázaro estaba en una situación de descanso. Entremos ahora a la tercera parte, y en esta tercera parte vamos a ver y vamos a entender el significado y el uso de Gehenna. Nota, quiero aclarar esto. Esta es la palabra Gehenna que se indica como el verdadero infierno. El infierno eterno, el infierno de angustia, el infierno de llanto, de sufrimiento, el infierno de juicio y de condenación. Es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y todas menos unas fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Recuerda, agarra tu papel, agarra tu lápiz y apunta donde el Señor Jesucristo mencionó estas palabras. Se encuentran en Mateo capítulo 5, verso 22, en el verso 29 y verso 30. También en Mateo capítulo 10, verso 28. También lo tienes en Mateo capítulo 18, verso 9. En Mateo capítulo 23, verso 15 y verso 33. Asimismo, en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos 43, 45 y 47, y Lucas capítulo 12, verso 5, y Santiago, que lo menciona en su capítulo 3, verso 6. Ahora, la palabra griega Gehenna, pronunciada Gehenna, se deriva del hebreo Gehinón o el valle de Tofet, como anteriormente en la primera parte vimos. El Gehenna es el lugar en el valle de Hinón, y recuerda, en este lugar, en tiempos antiguos, se ofrecían sacrificios humanos, de acuerdo a Jeremías capítulo 7, verso 31, y donde después se quemaba perpetuamente la basura, lo cual simbolizaba para el pueblo judío el juicio eterno de Dios sobre los impíos. Gehenna, según el Señor Jesucristo, es un lugar donde, apunta, número 1, en el cual los cuerpos y las almas de los pecadores serán echados. Apúntalo y búscalo.
Mateo capítulo 10, verso 28, Lucas capítulo 12, verso 5. Es un lugar en el cual los cuerpos y las almas de los pecadores serán echados. Número 2, también es un lugar de juicio y de condenación eterna. Esto está en Mateo capítulo 23, verso 33. Número 3, es un lugar donde el fuego nunca se apaga, de acuerdo a Marcos 9:44. Y escucha, la frase "el fuego nunca se apaga" es idéntica al significado de el lago de fuego, el cual tú puedes encontrar en Apocalipsis 19:20, 20:10, versos 14 y verso 15, donde el fuego nunca se apaga. Es la misma frase de el lago de fuego. Cuarta parte. Vamos a ver ahora cuál es la relación entre el Gehenna y el lago de fuego. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 43 al 47, cuando Jesús, para describir Gehenna, dijo: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando dijo eso, el fuego nunca se apaga, es idéntica en el significado al lago de fuego, el cual tú encuentras en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Entonces nos lleva a la conclusión que Gehenna y lago de fuego son el mismo lugar. Ya que tenemos la conclusión de que Gehenna y lago de fuego es lo mismo, entonces este es el lugar eterno y el final de los incrédulos. Vemos que el Hades y todos los que están en él serán echados en el Gehenna o el lago de fuego, y esto va a ser después del milenio y después del juicio del gran trono blanco. Consúltalo, véelo. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Reitero, el lago de fuego se dice que es para siempre jamás. Quiero puntualizar algo. Cuando se utiliza por los siglos de los siglos, esta es una frase que también se utiliza para caracterizar la gloria de Dios. Cuando nos dice en Gálatas 1:5, el dominio y el reino de Dios son por los siglos de los siglos. Lo mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, lo mismo en Apocalipsis 1:6 y también en Apocalipsis 1:18, etc. Entonces vemos claramente que quiere decir eterno en el sentido que nunca termina, por los siglos de los siglos para el lago de fuego, que por los siglos de los siglos para la gloria y la vida eterna. Eso es lo mismo en el sentido de que nunca, nunca, nunca termina. También quiero puntualizar lo siguiente. En la segunda carta de Tesalonicenses 1:9 nos dice que los pecadores sufrirán de pena eterna perdición. Asimismo, segunda de Pedro 2:17 y Judas 13 declaran claramente que el juicio de los maestros falsos será eterno. Y con lo dicho anteriormente, no solamente puntualizo, repuntualizo que desde luego pone en silencio a aquellos que enseñan de la aniquilación del alma, el dormir del alma y el purgatorio. Repito, mi amigo, no quiero herir tus sentimientos, pero la verdad es la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Este es un lugar eterno. Así que lo que enseñan de aniquilación, el dormir del alma y el purgatorio son simple y sencillamente mentiras y más mentiras, cuyo autor es nada menos ni nada más que el padre de la mentira, el diablo. Gehenna o lago de fuego también se le conoce como la segunda muerte. Lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 2 verso 11, capítulo 20 verso 6 y verso 14 y capítulo 21 verso 8. La segunda muerte, contrastándola, comparándola con la primera muerte o la muerte física, cuando los pecadores van al Hades para esperar el juicio del gran trono blanco, la segunda muerte es la gran muerte. Y esta la encuentras en 2 de Corintios capítulo 1 verso 10. Y la muerte segunda es la separación eterna de Dios de los pecadores
que mueren en sus pecados. Puedes ver Juan capítulo 8 versos 21 y verso 24. Nota: ¿quieres más pruebas de que el infierno no es la aniquilación o el dormir del alma, y que el infierno o el lago de fuego no es el purgatorio? Mira, lo puedes comparar, búscalo. Apocalipsis 19:20 con Apocalipsis 20:10, donde claramente nos dice que después de 1000 años en el lago de fuego es el lugar donde la bestia y el falso profeta están. Tú lo puedes leer. Nos dice que después de 1000 años Satanás será echado en el lago de fuego donde la bestia y el falso profeta están. Dice están. Así que queda totalmente refutado la aniquilación del alma, el dormir del alma o el purgatorio, porque eso no existe. Quinta parte. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca del infierno? Bueno, primeramente que fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles en Mateo 25:41. El infierno no es solo un lugar, de acuerdo a Lucas 16:28, sino que es un lugar especialmente preparado y ocupado con gente verídica. El Señor Jesucristo lo dijo a los fariseos en Mateo 23, verso 33, y para los hipócritas en Mateo capítulo 24, verso 51. Mateo 23, 33, ahora te lo quiero leer porque quiero que pongas mucha atención, porque es un lugar que será ocupado por gente verídica, gente de carne y hueso. Mateo 23, 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando el Señor Jesucristo hace esta pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?, quiere decir que no hay salida. ¿Cómo? Él está preguntando cómo. No hay medio de escape de este lugar de tormento. Por eso es un lugar lamentable. Por eso Él vino a rescatar y salvar a lo que se ha perdido. Él vino para que tú te arrepientas, para que tú te santifiques y para que tú vivas para Dios, porque Él no te quiere en ese lugar. No hay dormir del alma, no hay aniquilación, no hay purgatorio, porque Él dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En cuanto a los hipócritas, en Mateo 24:51 nos dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amigo, ponme atención. Esto del infierno o el lago de fuego, el infierno es un lugar donde el fuego no se apaga. No hay bomberos que lo puedan apagar. No hay agua. Marcos 9:43. Búscalo. Mateo 5:22 y Mateo 13:42. Mi amigo, mi primo, mi tío, mi abuelito, quien quiera que estés viendo este video, el infierno, el lago de fuego, es un lugar donde se oye el llanto y el crujir de dientes de los pecadores. Está en Mateo capítulo 13, verso 42, Mateo 8:12, Mateo 22:13, Mateo 24:51 y Mateo 25:30. El infierno también es un lugar de las tinieblas de afuera, tal como lo dijo Jesús en Mateo 25:30. Ahora, los pecadores actualmente están viviendo en tinieblas, pero son las tinieblas de aquí de adentro. Esas tinieblas son las de afuera, la segunda muerte. Y en esta segunda muerte es aquella separación eterna del pecador de la luz de la verdad. Ahí ya la luz de Cristo, la luz del Evangelio no habrá. Eso será la muerte segunda, la segunda muerte o las tinieblas de afuera. Allí no habrá día, habrá solo tristeza, habrá solo oscuridad. Quiero también que escuches esto muy bien y lo pongas en tu mente y en tu corazón. El infierno es un lugar de juicio y de condenación.
Lo puedes ver en Mateo 23:33, Mateo 25:46. El infierno será una sentencia justa. No, Dios no es injusto. Dios no manda a nadie al infierno. Dios es justo. Por eso nos da la oportunidad del evangelio y será una sentencia justa sobre todas las personas que rechazan el evangelio de Cristo y no se arrepienten de sus pecados. Y vuelvo a repetirlo una vez más. Es un lugar fijo, eterno, que no cambia. No. Este lugar, aquí no hay escape, no hay alivio, no hay cambio. Puedes verlo. Lucas 16:23, búscalo. Mateo 23:33. Y con esto, yo creo que es más que suficiente para deshacer esas falsas enseñanzas del dormir del alma, de la aniquilación y el purgatorio. Mentira del diablo. El Señor lo reprenda. También ese lugar de infierno, es un lugar donde nos dice Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere. Aquí hay personas las cuales se han deteriorado su cuerpo, su cerebro, a las cuales les da Alzheimer y ya olvidan cosas, pero no allí la memoria estará continuamente acusándolos. Te predicaron el evangelio y no te arrepentiste. ¡Ay, qué tonto fui!, dirá la persona maldiciéndose a sí misma por no haber atendido a la invitación del evangelio, por no haberse arrepentido de sus pecados, por no haber consagrado sus vidas a Cristo. Allí la memoria estará acusándolos y reacusándolos. Todos los pecadores tendrán el uso de todas sus facultades en medio del tormento perpetuo. Y otra cosa también. Es un lugar donde no habrá comunión, no habrá relaciones familiares, no habrá libertad, no habrá fiestas, no habrá pachangas, no habrá nada de eso. No se podrá olvidar, no habrá felicidad, no habrá fe, no habrá perdón. Muy contrario a lo de hoy en día, que hay personas que hacen chistes del infierno, que hacen chistes de que allá habrá fiestas, de que allá habrá bailes, que habrá muchachas desnudas, que habrá un montón de cosas. Pura mentira del diablo, que el diablo lo único que quiere es embotar y entontecer a las mentes de las personas para que no lo tomen en serio. Y esto es algo serio. Es un lugar donde no hay relaciones. No, yo no quiero que tú vayas allá. Por eso te estoy diciendo la verdad. Arrepiéntete, ven a Cristo, cree en el evangelio. Apártate de tu mala manera de vivir, empieza a congregarte y dale tu vida. Sirve a Dios con todo tu corazón. Amigo, quizás la forma que te estoy hablando puede parecer muy ofensiva, pero pon eso en tu mente. La realidad del infierno, quizás ni te la estoy describiendo aún al 1%. Eso sí creo que será mucho más significativo y mucho más intenso de la manera que yo te la estoy explicando. ¿Sabes? A mí no me gustaría que tú lo compruebes, no quiero que tú lo compruebes con tu persona, no. Mejor escucha, mejor pon ese miedo, ese temor en tu corazón ahorita y trata de imaginártelo, porque no quiero que tú lo vivas. Mejor arrepiéntete, mejor ven a Cristo, mejor conviértete de tus pecados, mejor cree en el evangelio, mejor sé salvo de la ira venidera. Sexta parte. Vamos a ver ahora los argumentos contra la enseñanza de un infierno literal. El fuego no se consumiría. Recuerda esto. El fuego del infierno es un fuego especial. Acuérdate cuando Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. Ahora, hay muchos que dicen que el infierno no es compatible con el amor de Dios, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Mira, parece que el mundo se le olvida que Dios es justo y santo. Dios es justo y es santo, y Dios demanda arrepentimiento, Dios demanda fe. El pecador, amigo, tú tienes que escoger. No hay acepción de personas para con Dios. Y muchos dicen, no, es que Dios es amor, Jesús es amor. Jesús y Juan son a quienes asociamos con el amor en la Biblia. Pero de hecho, Jesús y Juan son los que más tienen que decir acerca del infierno. Ten en mente esto, que Dios
nos ha mostrado su gracia y su misericordia para con el pecador, y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto al purgatorio, la Biblia, esto de aquí, la Biblia no lo enseña como un lugar temporal o intermedio del cual el pecador puede escapar. No, absolutamente no. Todos los que están en el Hades serán echados en el lago de fuego. Así que, mi amigo, una vez más lo vuelvo a repetir. Esas ideas del dormir del alma y la aniquilación ya han sido contestadas. El infierno es un castigo. Un castigo. Mateo 25:46. Mira, no se puede castigar a una persona a muerte o inconsciente. No se puede. Además, no habría, escúchame esto, necesidad de resucitar al incrédulo si solamente es para ver una aniquilación. Velo, Juan 5:29. Y habrá quienes digan, bueno, pero es que hay personas que nunca han escuchado de Dios, nunca han escuchado de Jesús, nunca han escuchado del Evangelio. Ellos no pueden estar perdidos. Bueno, ten en mente que Dios es justo y que todos serán responsables por obedecer la luz que tienen, porque hay algo dentro de ti que te aplaude cuando haces bien y que te da así cuando estás haciendo mal. Todos vamos a ser juzgados justamente para con Dios. Chécalo. Carta de los Romanos, capítulo 1, 19 y 20. Séptima parte. La lógica de un infierno literal. Que habrá retribución por el pecado y recompensa para el justo. Esta debe ser una idea a la cual aferrarse y de hecho debería ser reconocida como una ley inmutable. Amigo, amiga, si no hay infierno, entonces Cristo es mentiroso y su deidad y su autoridad se deben de negar. Si no hay infierno, entonces a Dios se le debe acusar pues de necedad para enviar a su Hijo para morir por nosotros, para salvarlos de un lugar que no existe. Pero si hay infierno, si no hay infierno, entonces esta Biblia es un libro falso. Y esta Biblia no es una fuente de autoridad absoluta. Sin embargo, todas las religiones cristianas, en su mayoría, tienen la Biblia como la máxima palabra, la máxima autoridad. Los cielos y las tierras pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Mira bien, tiene que haber un infierno si el pecado es un hecho. Solamente los que son ciegos voluntariamente pueden negarlo. El pecado resulta en la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Amigo, ¿por qué te digo que te arrepientes de tus pecados? Porque el pecado y los pecadores serán echados al infierno. Apocalipsis 21:8. ¿Por qué tiene que haber un infierno? Bueno, también porque el ser humano es un ser inmortal. En el libro de Eclesiastés nos dice que, capítulo 3, verso 11, que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Aquí en el corazón hay eternidad. El hombre en Génesis 2:7 nos dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y sopló en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. El alma es eterna. Así que tiene que haber un infierno para aquellas personas que desgraciadamente rechazan a Cristo. Pero por favor, tú no seas uno de ellos. Cuando menos piénsalo, cuando menos medítalo y cuando menos considéralo en tu corazón, porque no quiero yo que tú te vayas a ese lugar de condenación. Si tú lo niegas, desgraciadamente lo vas a comprobar, pero cuando lo compruebes será demasiado tarde. Por eso hoy te digo, escapa por tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, cree en el Evangelio y conviértete a Él con todo tu corazón. Además de esto, amigo, tiene que haber un infierno porque Dios es justo. Y siendo justo,
Dios tiene que hacer que los pecadores den cuenta de sus acciones. Dios no admite cohecho, Dios no es corrupto, Él imparte la justicia. Los pecadores serán juzgados, quieran o no quieran. Y concluyo con esto. La verdad de esa enseñanza, de esta lección que te acabo de dar, debe hacer que tú y yo estemos agradecidos con Dios, nos arrodillemos delante de Él y demos gracias por su amor y por su gracia salvadora. Mira, ninguno de nosotros somos dignos del cielo, no, pero solamente somos pecadores salvos por la misericordia amorosa de Dios. Mira, esta lección se ha hecho con mucho amor para que tú por favor lo pienses, para que tú te conviertas. Cuando menos piensa al respecto, piénsalo y pídele a Dios que te ayude, porque este lugar no es un lugar de diversión, no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar de fiesta, es un lugar de condenación eterna, y el Señor quiere que tú y yo escapemos de la ira venidera. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, la verdad te lo agradezco. Recuerda que si quieres darnos un like, te lo agradeceré mucho. Si también no te gustó, pues también dale un dislike, no hay problema por ello. Comenta, comentarios, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo puedes comentarlo, pero que sea simplemente respetuoso. También te invito a que compartas este video con tus amigos, con tus familiares. Yo sé que el infierno es un tema que a nadie le gusta escucharlo. De hecho, creo que habrá muy pocas personas que llegarán a escuchar estas palabras. Pero si tú llegaste hasta este final, te felicito. En verdad, con todo mi corazón, te doy las gracias y deseo que Dios te bendiga. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para notificación, y que Dios te bendiga. Lo único que queremos, lo único que desea tu amigo el Feyo Vázquez, un hombre común con sentido común, es que tú prosperes y que tú seas salvo y que tú escapes de la era venidera. Cuídate y hasta la próxima, amigo. Dios te bendiga.